Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes en un enlace más de la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Hoy con el tema los diferentes tipos de cansancio. Para ello tenemos a nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, nuestro hermano Quique Díaz y nuestro hermano Abel Lucas, a los cuales pues también les deseo una bendecida y linda noche. También pues le doy la bienvenida al hermano Jesús Jaime y voy a dar paso a nuestro hermano Pastor para que nos dé unas palabras de bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Buenas noches con todos. Qué gusto inmenso el poder nuevamente estar juntos para compartir la palabra y en torno a ella poder hacer una breve reflexión, sabiendo que Dios nos habla a cada uno y tiene un propósito muy claro para nuestras vidas. Así que a todos les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Voy a pedir a mi hermano Quique Díaz para que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano Quique, bendecida noche. Claro que sí, hermanos, el Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Gracias, Señor Padre, te damos por este tiempo, Señor, el cual desde ya ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo, mediante nuestro pastor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias eternas por el mensaje, Señor, que tienes el día de hoy para nosotros. Haz que nuestros oídos, nuestro corazón esté afinado a lo que tú quieres decirnos esta noche. Te damos gracias eternas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Quique. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, hoy con el tema los diferentes tipos de cansancio. Hermano Pastor, le escuchamos. Gracias. Bueno, hermanos, qué gusto, privilegio grande que nos concede el Señor de seguir reflexionando en torno a este tema del cual debemos prestarle mucha atención. Hemos hace unos días hablado acerca del cansancio y hemos dicho que no somos ajenos a sentirnos así, pero que se requiere estar muy apoyados en el Señor para poder recuperarnos de todo tipo de cansancio. Hoy quiero ampliar el tema con el propósito de poder discernir de dónde puede estar proviniendo nuestro agotamiento. En el Salmo capítulo 31, verso 9 y 10, David expresa lo siguiente. Él dijo: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Si observamos bien estos dos versículos, podemos notar que dos veces se repite la expresión sentirse consumido y en el mismo verso 10 habla de gastarse y estar en agotamiento de las fuerzas. Yo creo que estos dos versículos es como una especie, si ponemos así la expresión, de una radiografía y tenemos que hacernos la pregunta, ¿ante quién estamos? Yo creo que aquí con clara evidencia podemos notar de que estamos con alguien que está cansado. Si bien es cierto, el término no aparece en ninguno de los dos versículos, pero es lo que se entiende. Porque cuando alguien dice que está agotado, está gastado, está consumido, es que de por medio está el cansancio. Ahora, consideremos lo siguiente. En la última parte de este versículo habla a causa de la iniquidad. Esto tiene que ver con un asunto espiritual. Ahora, claro, inmediatamente estamos relacionando de que el agotamiento y el cansancio puede venir por otros medios y otras fuentes. Es verdad. Pero en esta noche tenemos que conversar de algo que es muy importante, porque no podemos nosotros dejar de tratar de que hay un cansancio de tipo espiritual y eso es la base que tiene que ser tratada en cada uno siempre de nosotros. Vale la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué es el cansancio? Podría sonar un poco absurdo la respuesta o a una pregunta, porque uno diría, bueno, ¿para qué hacerla si todos hemos pasado por esa situación? O alguien estará diciendo, ahora mismo me siento cansado. Y esa es la definición. Bueno, es la sensación, el cansancio es la sensación de inercia y la falta de energía o de vitalidad que se puede producir con o sin causa justificada. O sea, esto nos lleva a pensar de que pueden haber dos motivos por el cual uno se puede sentir agotado.
Claro, si hay un trajín fuerte cotidiano, nos vamos a sentir al final de la jornada del día agotados y cansados. Pero también hay otro tipo de agotamientos y es lo que en esta hora quiero con ustedes también compartir. Quiero que consideremos de la misma forma esta definición que la Organización Mundial de la Salud nos comparte acerca del cansancio y dice que el cansancio crónico es considerado como una epidemia a causa del pésimo estilo de vida que el ser humano puede tener, una mala alimentación, sueño alterado, deteriorada actividad física y qué bueno que reconocen esto, y la mala vida espiritual. Y esto es un factor fundamental, porque si bien es cierto, el cansancio físico se puede uno de ellos recuperar con un buen descanso, pero lo que tiene que ver con el alma y el espíritu, eso no va a depender de cuántos sueños yo pueda tener. Ahora, fíjense que aquí se habla del cansancio crónico. Es que si no es tratado y no es superado, se puede volver en esa condición el estado de cualquier persona que no se decida realmente buscar su descanso espiritual. Hay 4 tipos de cansancios así identificados. El uno tiene que ver con el corporal. O sea, directamente estamos hablando de la falta de vitalidad o de falta de energía, como lo dije hace un momento, después de una jornada muy fuerte de acciones. Pero también está el cansancio mental, cuando podemos identificar que son tantas las saturaciones que tenemos en nuestra mente de pensamientos, de ideas, entonces nos vamos a sentir en un momento determinado fatigados y perturbados. El otro día hablábamos de que tratar de tomar decisiones en ese estado es muy peligroso. Es muy preferible procurar la quietud, la calma para poder decidir. Todos nos hemos sentido mentalmente fatigados y perturbados, cansados por muchas cosas que durante el día hemos estado tratando de hacer, de proyectar y de cumplir. También está el cansancio de tipo emocional. Y si hay 2 expresiones que a lo mejor se pueden marcar la descripción de cómo emocionalmente uno se puede cansar, es bueno, cuando uno entra en un estado ya de incertidumbre y de permanentes preocupaciones. Fíjense cuánto se puede afectar la mente del ser humano cuando estamos condicionados por problemas, por situaciones que pensamos que no tienen solución, que no va a ser superable, y ya entramos en incertidumbre. Ya es esa parte donde no sabemos qué decisión realmente tomar. Y se suma a ello entonces el cansancio de tipo espiritual. Y esta es la parte mucho más delicada, porque cuando no es tratado con urgencia, fíjense que uno puede caer en la desesperanza, o sea, perder la capacidad de la fe. Aún puede ser que alguien tenga una buena alimentación o tenga ciertos motivos en su entorno para decir yo puedo seguir y yo puedo continuar, pero cuando se ha debilitado su estado de fe, entonces ese maravillarse, el desencantarse de la vida inmediatamente viene. Ya a este nivel, si no nos apoyamos en Dios y en la palabra de Él, entonces perderemos todo tipo de motivación de vida y adecuada. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Qué afecta propiamente la fatiga? Porque cuando uno cae en un estado de cansancio y la fatiga ya es lo predominante, bueno, nuestras actitudes no van a ser correctas. Como lo dije hace un momento, puede ser que yo tenga ciertas metas o ciertos estímulos externos, pero cuando ya mi actitud por causa del cansancio es negativo, la motivación se deteriora. No vamos a tener ánimo para emprender o querer hacer las cosas. La voluntad queda como maniatada. O sea, nos estancamos, no avanzamos, no progresamos como el Señor quiere que nosotros estemos siempre en esa buena proyección. Por ende, mire hasta dónde puede afectar el cansancio, que la concentración y el estado de alerta se nos puede deteriorar. O sea, estamos hablando de un pensamiento que cae en una neblina, en una cuestión de tinieblas, donde no podemos discernir y por ende nuestro actuar va a ser completamente equivocado. Una fatiga no controlada, mis apreciados hermanos y amigos, nos puede llevar a la depresión.
nos puede llevar a estados obsesivos, a trastornos de adicción. Mire cuántas personas sintiéndose agotadas por todo, absolutamente por todo, comenzaron, por ejemplo, a consumir sustancias indebidas y realmente trastocaron su estado de salud. Fíjense que esto puede derivarse en un estado depresivo y de estrés, si es que no es controlado y no es superado. ¿Cuánto hay que considerar esto como hijos de Dios para que nos apoyemos siempre en el Señor? No sé qué ha estado usted pasando en estos días a modo de preocupación, a modo de ansiedad, que lo lleva a estar en esa condición como ya lo vimos y lo expresó el salmista David, consumido, sin fuerza, agotado. Déjeme decirle, nuestra atención exclusiva tiene que ser en el Señor. Somos débiles. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida a la luz de los diferentes tipos de cansancio. Esto tiene que ayudarnos mucho. Y yo oro al Señor que nos dé mucho discernimiento para ver en qué territorio ahora mismo nos estamos encontrando. Porque bajo la detección del mismo, de la misma manera entonces vamos a buscar la solución. Y sabemos que está en el Señor y está en su palabra. Es normal que nos desgastemos porque somos seres limitados y débiles. Pero no olvidemos esto. La palabra con claridad, Pablo un día lo expresó, de que el Señor se glorifica en lo que es débil. Y él decía, cuando más débil soy, porque mi apoyo en el Señor es cuando más fuerte y alentado me siento. Es ahí, en medio de esa situación de cansancio, de agotamiento, reconocer que somos débiles, que no tanto porque queremos vamos a seguir adelante. Qué bueno tener esa motivación, pero el Señor lo dijo, separados de mí nada vamos a poder hacer. Por eso es que tenemos que vivir abrazando la verdad de Dios, la realidad de Él como nuestro Padre Celestial, y nos vamos entonces a levantar, vamos a emprender y seguir adelante. Mire, más que tratamiento farmacológico, es un tratamiento espiritual el que se debe de seguir. Yo sé que hay un momento determinado que los médicos, y no estamos negando la posibilidad de la ciencia en ese sentido, ellos tendrán que hacer su parte. Pero como yo siempre he usado esta expresión, nos podrán dormir 1500 años, 2000 años, ahí en inercia, y nos levantaremos, pero vamos a volver a la misma realidad, porque el cansancio espiritual solamente es solucionado espiritualmente. Y es ahí entonces cuando nosotros nos volvemos al Señor, nuestra atención está en las cosas absolutas del reino de Él, entonces esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, esa libertad vendrá a nuestro corazón. Entonces, esto es un punto muy importantísimo. Mire cuántas personas han entrado a clínicas de rehabilitación, han entrado aún a las famosas clínicas del sueño, pero su condición emocional y espiritual es lo mismo. Porque sabemos que hasta que no se produzca una mudanza y una transformación en el ser interior, en el hombre interior, como dice Pablo, entonces absolutamente nada va a poder cambiar. Jesús lo dijo, vengan a mí los cansados, los agobiados, los preocupados, que yo los voy a hacer descansar. Qué preciosa oferta. Jesús, mi apreciado amigo, es la fuente de la renovación y de la restauración y de las fuerzas nuevas. Simplemente hay que acudir a Él. En otra parte de la Biblia dice, vengan todos los sedientos, los que tengan hambre, acérquense, dice el Señor. O sea, Él está abriendo las puertas completamente del reino suyo. Es una apertura grande que Él nos concede, porque Él dice que al que a Él viene no lo echa fuera. Es muy necesario que nos despojemos de todo prejuicio en pensar de que mi condición de vida, la situación que por donde yo he estado caminando es un impedimento. No pensemos de esa forma. Cualquiera sea el estado, y más aún, si usted me está diciendo mi condición del alma, de la mente, todos mis seres de agotamiento, mire, pronto, ya, venga a la fuente de agua viva que es el Señor. Él es nuestra renovación y nuestra restauración. Para recuperar las fuerzas, mis apreciados amigos y hermanos,
y el nuevo brillo, ese matiz que viene de lo alto, para lograrlo, debemos de acudir al Señor Jesucristo, pero permitiéndole que no solamente sea el que me salve de la circunstancia actual de agotamiento, sino permitiéndole que sea el Señor gobernante de toda nuestra vida, porque ahí hay una gran diferencia. Usted y yo no solamente necesitamos al Señor en medio de la tribulación, porque necesitamos el auxilio y el socorro. Sí, yo creo que Él va a acudir a darnos su mano y su corazón, pero Él quiere gobernar nuestra vida. Y eso es lo implícito que tiene que ser reconocido en el ser humano cuando nos convertimos. No solo requerimos a un Señor para tener como certeza la vida eterna. ¿Es necesario? Sí, pero requerimos que ese Dios de lo eterno ahora mismo tome control de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico. Hay que saber a dónde acudir. No hay otro camino. Escúchelo bien. La única senda que nos aproxima al Padre para disfrutar de la plenitud, del gozo, de la alegría que proviene de la salvación, solamente es Jesucristo. Y esta es la oportunidad para que ahí donde usted está, le pueda abrir su corazón y le pueda decir, Señor, necesito con urgencia de ti, ven a mi corazón. Y yo estoy más que seguro que Él va a actuar mucho a su favor. Cada día nos debemos de renovar para evitar entonces los efectos nocivos del cansancio. Esto es un asunto de correr todos los días a la cruz. Esto es un asunto de todos los días doblar nuestra rodilla y nuestra alma ante el soberano para que Él nos restituya, para reabastecernos espiritualmente. No podemos dejar pasar un día, no podemos dejar pasar tiempo sin estar en esa íntima comunión con Dios, porque de lo contrario, entonces de una u otra manera, el cansancio nos va a alcanzar, nos va a agobiar, nos va a debilitar. Quiero dejarle también con esta parte de la Biblia que para mí es muy emocionante. Abrace esta verdad, haga la parte de su vida cuando el Señor dijo que Él es eterno y que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¡Qué precioso! Mire, es lindo que uno pueda tener, por ejemplo, a un padre, una madre, a un esposo, una esposa, a los hijos, la familia en quien uno puede apoyarse. Pero usted y yo reconocemos, somos falibles. De la misma forma, todos nos cansamos. A veces ha ocurrido que todos estamos en pánico. Pero ¿a dónde? ¿A dónde debemos de acudir sino en aquel que nunca se le agotan las fuerzas? El Dios verdadero, el Dios eterno, aquel que está diciendo que nos acerquemos, aquel que está diciendo que está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está llamando, y que ya es tiempo de entonces despojarnos de toda carga espiritual que nos está agotando en todos los aspectos. Considérelo y tome muy en serio lo que le estamos diciendo en esta noche. David también dijo esto: todas mis fuentes, como una expresión sinónima a fuerza, todas mis fuerzas están en ti, Señor. Yo le animo a que esto sea para usted algo latente, que sea un versículo que usted en forma constante lo pueda estar repitiendo, diciendo en medio de esta prueba, en medio de esta situación, en medio de este camino que está también despejado, mi fuerza, mi fuente, mi fortaleza, mi alegría y mi gozo es el Señor. Tenemos, súmele a todo ello, implementar actividades que nos motiven y nos ayuden a la renovación para mitigar y evitar los efectos nocivos del cansancio. Yo creo que si estamos cerca de un nutricionista, nos va a alentar de qué tipo de comida tenemos que suministrar. Si estamos delante de un preparador físico, nos va a decir qué tipo de movimientos aeróbicos. Todo eso es saludable. Eso es muy bueno. Pero establezcamos una agenda, por sobre todo espiritual, que a todo esto que estoy diciendo, la meditación, la oración, la disciplina de congregarnos, el poder ayunar, el poder adorar, el poder alabar al Señor, que son disciplinas espirituales. Mas estas otras disciplinas van a ayudar a que nosotros vivamos no solo un equilibrio, sino una vida llena, como dice la palabra,
del Espíritu Santo y del fuego de Él. Le quiero dejar con este versículo. Salomón en Eclesiastés lo expresó cuando dijo, más vale un puño lleno de descanso, con descanso, que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Qué precioso. Finalmente, mire, de nada sirve que nos matemos trabajando, ¿no? Si todo el dinero que vamos a ganar de tanto trabajo, más bien va a servir para tratar e intentar curarnos de algo que no se va a superar nunca. A que aprendamos a vivir trabajando mesuradamente, aprendiendo a descansar en el Señor, teniendo nuestros tiempos de reposo, completamente descansando en los brazos de Él, y yo estoy más que seguro que el resto vendrá siempre por añadidura. Padre, gracias por permitirnos reflexionar en esta palabra. Ayúdanos a no olvidarla, Señor, de que podamos tener muy latente en el corazón de que se requiere que debemos de aprender a descansar en ti, y oramos que solamente en el poder tuyo, con tu presencia en nuestro corazón, jamás vamos a dejar dominarnos por todos estos tipos de cansancio que nos pueden afectar también espiritualmente. Te pido, Padre, que cada persona que ve y oye este mensaje sea grandemente bendecido por ti, y que, Señor, podamos siempre poder tener nuestra mirada puesta en lo absoluto que eres tú. En tu bendito nombre te lo pedimos y oramos. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por esas palabras, como siempre, muy interesante y que nos llevan a reflexionar. En este caso, pues el tema, los diferentes tipos de cansancio. Bueno, voy a dar paso a mis hermanos, quieran hacer algún comentario, pregunta, de acuerdo al tema que hoy se ha tratado. Ok, bueno, quisiera comenzar. El mensaje de esta noche me hizo recordar que en ocasiones uno como persona no comprende el nivel de su fuerza o de sus energías. Y cuando ya llega al cansancio, trata como de dormir, hacer lo posible en retomar energías, sin tomar en cuenta lo espiritual. Para lo espiritual hacemos distracciones, que son como aquellos momentos placenteros que solo son fugaces. Y eso es como que no es suficiente. Tal y como lo ponía el pastor en un versículo, Jesús es la fuente de renovación. Y es por eso que pienso que todos los días, mm, indiferentemente que nos sintamos agotados o ya agobiados, hay que orar a Dios y pedir renovación, porque quizás uno no lo sienta conscientemente, pero en el espíritu está con mucha carga. Eso. Sí. Gracias por esa reflexión, mi hermano. Yo quiero subrayar esta partecita, ¿no? Poniéndolo así, la expresión es ganarle tiempo al cansancio. Y yo creo que una forma de ganarle el tiempo al cansancio es fortaleciéndonos espiritualmente. Lo otro es muy bueno, ¿no? Que yo regule mi actividad física, de que sea un buen mayordomo, por ejemplo, de mi tiempo, hacer las cosas establecidas por prioridad. Excelente. Pero si yo pongo como fundamento, ¿no? Descansar en el Señor y en su palabra, todas las ansiedades que me pueda producir lo cotidiano, lo voy a poder enfrentar y lo voy a poder superar. Entonces hay que ganar el cansancio de esa forma. Y es algo como consecuente, porque si uno descansa espiritualmente, el, el resto de cosas ya se van acomodando. Pero si uno no descansa espiritualmente, va a haber una carga que se va a ir acumulando cada vez más pesada. Así que como lo fundamental tal es descansar en el espíritu, porque ahí ya uno descansa físicamente y mentalmente. Sí, es mi hermano Abelito, ¿no? Obviamente, eso que tú acabas de decir, ¿no? Cuando uno tiene carga en espiritual, en algún momento esa carga termina desbocándose, ¿no? Y obviamente cometiendo muchos errores, incluso alejándose de los caminos,
¿sí? Porque se siente cansado, 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 y si obviamente no va a los brazos del Señor, ese cansancio se va a ir acumulando, ¿no? Y en algún momento eso pues va a explotar y seguramente afectando la vida, no solo nuestra, sino también de nuestro entorno, ¿no? Como lo hablábamos en un tema anterior. Yo creo que el pastor cuando hablaba de los tipos de cansancio hablaba de 4, ¿no? Que si ustedes analizan, se ve resumido en los 3 niveles de la persona, ¿no? Hablaba del corporal, el cuerpo, lo mental y lo emocional podemos hablar del alma, ¿no? Y luego el espíritu en lo que está lo espiritual. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Si uno está anímicamente cargado en lo espiritual, seguramente lo demás va a ir fluyendo, ¿no? El alma y el cuerpo irán obviamente actuando de la manera correcta, porque no olvidemos que cuando estamos con el Señor sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda obviamente a enfrentar los problemas de la vida con otra mentalidad, con fe, con esperanza y no con todo lo que el cansancio puede traer, ¿no? Hablaba justamente el pastor de la depresión y que eso muchas veces nos puede llevar a adicciones, ¿no? Y esas adicciones a la muerte, ¿no? Y a afectar probablemente también al entorno que tenemos familiar, de amigos, de iglesia, incluso pues alejarnos de los caminos del Señor, ¿no? Que es lo que básicamente termina destruyendo nuestro ser como tal, ¿no? Entonces, siempre tenemos que recurrir a Jesús, ¿no? Como bien lo decíamos acá, que es la fuente del descanso y la renovación. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Aunque las cosas vayan bien, aunque nos sintamos felices, aunque nos sintamos obviamente que la vida no, nos fluye de manera positiva, hay que estar también siempre reflexionando, orando, ¿no es cierto? Y no olvidando que en el momento que llegue la prueba, quien nos va a ayudar en ese camino es el Señor. Y tenemos, como bien decía el pastor, ya espiritualmente cargado de cosas buenas, que nos va a permitir obviamente enfrentar lo que en su momento puede llegar, alguna prueba o alguna dificultad, porque como seres humanos estamos pues también, digamos, atacados por ese tipo de situaciones. No es que nosotros vivimos fuera de eso, ¿no? O sea, también lo vamos a vivir, nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. La diferencia será la actitud y la paz que Dios puede darnos en nuestro corazón cuando estamos recargados y cuando vivimos una vida pues reflexionando y en constante comunicación con Él. Entonces, esa es pues mi reflexión Sí, frente al tema de hoy, pastor. sí, y a lo que está diciendo está viniendo ahora en mi mente y a mi corazón de que no debemos de olvidar de mantener en nuestros corazones el estar orando por tantas personas que ahora mismo se sienten así agotados, y no tanto por un agotamiento físico, ¿no? De una jornada fuerte de trabajo, sino están agotados de las situaciones mismas de la vida. El otro día hablábamos del agotamiento aún dentro del hogar, de cómo haciendo cosas buenas uno se puede sentir así, ¿no? Y queriendo botar la toalla, como se ha usado la expresión, o colgar los guantes. No dejemos de pedir, y si es que nos estamos sintiendo así con esa tranquilidad, esa paz y esa fuerza, nos la regala Dios para que podamos pensar en que muchos están muy débiles y que esperan nuestra oración. Y oramos en el nombre de Jesús que cualquier persona que esté así, la misericordia de Él los alcance y Dios muestre su verdad y salvación. Ujú. Gracias. Amén. Hermano, Hermano buenas Quique, noches. buenas noches, hermano. Para acotar algo ahí, como lo dijo el hermano Guillermo, ¿no? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Pero ayudando un poquito más a eso, incluso el cansancio corporal llega un momento que va a afectar a nuestro espíritu, como el cansancio mental y emocional va a causar cansancio en nuestro espíritu. Podemos estar siempre activos, hablo físicamente, y también emocionalmente luchando con algo en nuestra casa, por ejemplo, o en una situación laboral. Y llega un momento que si no estamos cargados, como decía Abelito al principio, si nuestro espíritu no está fortalecido en el Señor, todos esos otros cansancios, esos tipos de cansancios van a afectar al espíritu. Y vamos a terminar en una fatiga aún mayor, porque ya no va a ser solo un cansancio físico, no solo un cansancio mental, no solo un cansancio emocional, sino espiritual.
y va a ponernos, como decía el pastor, a un estado de depresión absoluto. Entonces, solo eso para poder reforzar un poquito lo que ha dicho el hermano Guillermo. Excelente, mi hermano Quique. No sé si hermano Jesús quiera comentarnos algo. Sí, hermanos, realmente es un gusto de nuevo estar aquí. Realmente nos edificamos bastante y es bien, es de descanso estas reflexiones, ¿no? El pastor nos hablaba acerca de cuál era la causa del cansancio, ¿no? Y es algo importante meditar en eso, o sea, ¿cuál es la causa? ¿Qué está produciendo cansancio? Y a la luz de lo que dice el Salmo, de lo que dice el salmista, ¿no? De que la causa era la iniquidad, ¿no? Dice que en el momento que él reconoce, ¿no?, su iniquidad, ¿no?, dice que encuentra justamente lo que está produciendo cansancio y lo que produce malestar. Y si vemos la iniquidad es andar por su cuenta, es andar en orgullo. La iniquidad es el pecado original, o sea, es el pecado que heredamos de Adán, de Adán y Eva, ¿no?, de una naturaleza caída. Y es el andar en orgullo, en andar por nuestra cuenta, ¿no? Cuando nosotros andamos por nuestra cuenta, nosotros nos olvidamos de que tenemos límites. Y algo interesante del libro de Espiritualidad Emocional y Mente Sana que compartió el pastor, hablaba de que una de las formas o de las maneras que uno se puede dar cuenta de que está en una espiritualidad que no es sana, es que vive sin límites, o sea, no pone límites. Y entonces eso es andar en orgullo, eso es andar por nuestra cuenta. Pero cuando nosotros reconocemos que realmente necesitamos de Dios y que somos pequeños y que somos bastante necesitados del Señor, es cuando ya nuestro orgullo baja, es cuando ya damos paso a que el Señor sea renovando nuestras fuerzas. Es cuando nosotros andamos por nuestra cuenta que nos desgastamos y nos debilitamos. También otra cosa también es que nosotros descansamos cuando reconocemos que Dios no duerme. Nosotros dormimos, pero Él está despierto. No duerme el que nos cuida, ¿no? Los fariseos le decían a nuestro Señor Jesucristo cuando había sanado a un enfermo, había sanado en el día de reposo, le querían matar porque había sanado en el día de reposo, pero el Señor les decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea, como indicándonos de que el Señor no descansa. Imagínense si el Señor dejara de trabajar, o sea, todo se saldría de control, porque dice que el Señor sustenta todo, el Señor está sustentando todo. En este momento está sustentando todo, y mientras uno duerme, el Señor está ahí cuidándolo, ¿no? Y hay que reconocer eso, que el Señor es el que nos cuida mientras dormimos, y también es el Señor, es el que da descanso, ¿no? Decía el salmista también, que en vano está que nosotros trabajemos, nos agotemos, hagamos esto, hagamos aquello, dice, porque el Señor a sus amados da descanso. O sea, uno hay que procurar estar bien con el Señor, estar en esa relación bien cercana al Señor. Eso es lo que hay que procurar para poder descansar. Estar cerquita de Dios, eso trae descanso. Está de más que nosotros andemos afanándonos de un montón de cosas. Lo importante es estar cerquita del Señor, es ponernos a cuentas con el Señor, es siempre estar en esa comunión genuina, como siempre la procuraba David. Entonces eso. Muchas gracias Jaime por esa reflexión. A todo lo valioso que también usted compartió, quiero hacer un énfasis en esta parte, ¿no? De que Dios realmente nos ayude a darnos cuenta cuáles son nuestras fronteras, hasta dónde tenemos que llegar. Porque cuando creemos que tenemos demasiada fuerza, vitalidad, y que el cansancio no nos va a alcanzar, eso es muy peligroso.
cuando negamos esa realidad de que nosotros somos débiles y que necesitamos siempre reabastecernos en el Señor, entonces pasamos fronteras, límites, y ahí es cuando el ser humano se choca y a veces ya no levanta nunca más. Así que realmente que Dios siga teniendo misericordia en permitirnos entender esta verdad. Amén. Es mi hermano, y cuando también a veces el ser humano se cree hasta Dios seguramente, ¿no? Porque no le pasa nada, no le afecta nada, o sea, ya es otra historia, ¿no? Y obviamente se sale de lo normal, ¿no? Y muy bien, como decía el hermano Jesús, ¿no? Hay que aprender a descansar en el Señor. Bueno, mis hermanos, pues yo le voy a dar paso al hermano Pastor para que nos dé unas palabras de despedida. Mi hermano Pastor. Amén, gracias. Bueno, anhelando de corazón que esta noche que el Señor nos dé un buen descanso, fuerza reparadora, si es su voluntad, mañana poder estar en pie, seguir pensando que todo lo que tenemos que hacer debe ser para la gloria y la honra de su nombre. Solo así podremos siempre vivir en descanso. Bendiciones y hasta pronto. Gracias, hermano Pastor, por sus palabras. Hermano Abel, le voy a pedir que me ayude con una oración de despedida, por favor. Ok, no hay ningún problema. Vamos orando. Señor mi Dios Padre Santo, te agradecemos una noche más de vida. Esta reunión, mi Dios, que nos ha ayudado a aprender más de ti, Padre Santo. Ruego a ti que nos sigas abriendo el conocimiento durante el resto de la noche y podamos entender más tu palabra. Bendice la vida de cada uno de los que estamos presentes en esta reunión y de aquellas personas que les llegará el mensaje después. Que tú puedas poner tu mano sanadora en sus cuerpos, Señor, y que le des nuevas fuerzas como las águilas, Padre Santo, para que puedan descansar en ti, darte todas sus cargas, Señor. Muchas gracias porque aún sigue siendo bueno con todos nosotros, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, esta ha sido una transmisión de la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas en Ecuador, esperando de ser siempre de bendición para todos ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.